Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y en este nuevo tutorial de Excel para mi canal te voy a compartir dos métodos mediante el uso de dos funciones para utilizarlas dentro de la herramienta formato condicional para marcar dentro de un rango de celdas todos los días festivos y los fines de semana, como ya dije, mediante el uso de dos fórmulas. Tú eliges cuál utilizar dependiendo de cómo la entiendas o dependiendo de tu caso específico dentro de Excel. Imagine, por ejemplo, que esta tabla de datos contiene en su primera columna fechas y en su segunda columna los días de la semana. A su vez, esta tabla de datos, que contiene las mismas fechas y contiene los mismos días de la semana, por supuesto, también son exactamente iguales. Obviamente, esta tabla nos va a servir para explicar el método número 1 y esta otra tabla para explicar el método número 2. Este rango de valores que contiene fechas corresponde a los festivos en Colombia para el año 2019. Entonces, ¿cómo hacemos para marcar cada una de las fechas o cada uno de los registros que contengan fechas con fines de semana y días festivos, basándonos en esta tablita de datos o en esta columna de valores? Pues fíjate, es bastante sencillo. El método tradicional sería evaluar cada una de las condiciones en donde la fecha o calculemos el día de la semana de cada una de las fechas para devolver un valor numérico y poderlo contrastar mediante el uso de una función que nos arroje un valor booleano y pueda validarla la herramienta formato condicional. Entonces, si nosotros establecemos para el día lunes el valor de 1, para el martes el valor de 2, para el miércoles el valor de 3, para el jueves el valor de 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7, yo puedo utilizar a la función O que evalúa pruebas lógicas o valores lógicos y retorna un único valor booleano. Ojo, retorna un único valor booleano. Por tanto, si yo aquí especifico a la función día-semana, la cual devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana de una fecha particular, y posteriormente en su primer argumento llamado número de serie paso la fecha o la referencia de celda que contiene esa fecha y fijo su columna como absoluta y dejo la fila como relativa para marcar todo el registro una vez la aplique con la herramienta formato condicional sobre todo el rango de celdas. Es decir, como dejo la fila como relativa, la herramienta formato condicional hace el corrimiento sobre todo el rango de celdas una vez lo aplique con el uso de esa herramienta, y posteriormente en el segundo argumento llamado tipo elija la opción 2 que me devuelva para el día lunes el valor de 1, el martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7, es decir, la opción 2, y posteriormente la contraste con el operador de comparación igual, que en este caso es obviamente el igual, y devuelva el valor de 6, pues aprecia detenidamente que lo que devuelve la función día-semana contrastada con ese valor numérico es un valor booleano. Un valor booleano que va a procesar esta función O para devolver otro valor booleano que la herramienta formato condicional sí podrá entender para aplicar el formato condicional. Ahora bien, si yo copio esta fórmula, es decir, día-semana igual a 6, y posteriormente la aplico en el valor lógico 2 o prueba lógica 2, la pego con control B, y le digo que me devuelva un valor booleano en caso de que la fecha, un valor booleano de verdadero, en caso de que la fecha se evalúe con el día de la semana 7, que equivale al día domingo, pues aprecia detenidamente que también devuelve un valor booleano. En este caso es falso porque el día con el que iniciamos, en este caso esta fecha, es el día lunes. Ahora bien, si yo en el tercer argumento proceso mediante otra función O esta fecha que corresponde a la del primer registro y dejo su columna como absoluta y la fila como relativa, y posteriormente la igualo con todo este rango de valores y lo fijo con F4, tú podrías pensar que yo no puedo utilizar esta fórmula dentro de la herramienta formato condicional porque ella no es capaz de procesar matrices de valores pasadas dentro de la fórmula. Sin embargo, la función O, el detalle de esta función es que tras procesar matrices de valores devuelve un único valor booleano.
En este caso, si esta fecha se llega a encontrar dentro de todo este rango de valores, pues obviamente retornará un valor de verdadero. Si no se encuentra, pues devolverá un valor de falso. Es decir, devuelve un único valor booleano que la herramienta formato condicional sí es capaz de procesar. Entonces, si yo cierro toda esta fórmula y la copio con control C y la evalúo aquí con control intro, fíjate que la respuesta que ella me da es un montón de valores booleanos, es decir, dos estados, falso o verdadero. Un verdadero representa un día que cae un fin de semana o un día festivo contrastado dentro de las fechas de esta tabla, y un valor de falso obviamente es un día entre semana que no es un fin de semana, por supuesto, y tampoco es un día festivo. Fíjate detenidamente que si yo selecciono todo este rango de celdas y posteriormente voy a la herramienta formato condicional y mediante el ítem nueva regla coloco una fórmula que se determine o una regla que se determine mediante el uso de una fórmula y la pego con control B y voy a este cuadro de diálogo llamado relleno o llamado formato y coloco un relleno de color azul con una fuente en negrita de color blanco y doy clic en aceptar y clic en aceptar, marco cada una de las celdas con el relleno especificado que corresponden a los días festivos y los fines de semana dentro de toda la tabla de datos. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Mediante una función mucho más cortica o una fórmula mucho más cortica que podamos entender a todas luces. Pues fíjate, si utilizo a la función díaslab, la cual devuelve el número total de días laborales entre dos fechas, recuerde, días laborales, es decir, de lunes a viernes, descartando sábados y domingos y una lista de valores que correspondan a días festivos dentro de un rango de celdas. Entonces, si yo selecciono esta función llamada díaslab y en el primer argumento llamado fecha inicial paso esta fecha que quiero evaluar y dejo la columna como absoluta y la fila como relativa, y posteriormente en su segundo argumento llamado fecha final paso esta misma fecha y coloco la columna como absoluta y dejo la fila como relativa, y después en el tercer argumento llamado vacaciones o días festivos, que sería en este caso aplicable para esta función, selecciono todo este rango de valores y lo fijo con F4 y posteriormente evalúo esto con control intro dentro del rango de celdas. Aprecia detenidamente que ella lo que me devuelve es una matriz unitaria o un conjunto de valores unitarios que contienen, y valga la redundancia, el valor de 1 y el valor de 0. Obviamente un valor de 0 que corresponde a un valor de falso marca los días festivos y fines de semana según esta tablita de datos y según los días de la semana que caiga cada una de estas fechas. Ahora bien, ¿cómo hago yo para devolver un valor booleano de retorno en este caso? Que invierta cada uno de estos valores, es decir, si un 1 equivale a un valor de verdadero y un 0 equivale a un valor de falso, ¿cómo hago yo para decirle a Excel que me convierta este 1 en un falso y me lo retorne como un valor booleano y este 0 como un valor de 1 o un valor de verdadero dentro de todo este rango de valores, en donde yo pueda copiar la fórmula, aplicarla dentro de la herramienta formato condicional y obtener este mismo resultado? Pues fíjate, es muy sencillo. Si utilizo una negación lógica mediante el uso de la función no y paso el retorno de la función díaslab y la evalúo con control intro, obtengo el resultado esperado. Es decir, obtengo un valor de verdadero en donde estaba el valor de 0, que ahora es un 1, y obtengo un valor de falso en donde estaba un 1, que ahora es un 0. Si yo copio toda esta fórmula con control C, solo es necesario copiar la primera fórmula porque aquí estamos jugando con el tipo de referencia de la celda que estamos evaluando. La copio con control C y posteriormente selecciono todo el rango de datos y voy a la herramienta formato condicional y aplico una nueva regla que se determine mediante el uso de una fórmula. Y formateo con un relleno de color azul con una fuente en negrita de color blanco y doy clic en aceptar y clic en aceptar, pues aprecia detenidamente que obtengo el mismo resultado que en la tabla número 1 en donde utilizamos el primer método. Pues bien amigos, espero que con este tutorial puedan utilizar estas dos fórmulas a su conveniencia en sus propios trabajos particulares con esta aplicación.
Como siempre digo, mis amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Además, dime en la caja de comentarios con cuál método te ajustas mejor o cuál método utilizarías tú para cumplir este objetivo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!